Imagina una habitación pequeña, iluminada apenas por la luz de una tarde que se cuela entre cortinas blancas. El olor a desinfectante se mezcla con algo más antiguo, algo que recuerda a las casas de la infancia. Una mujer joven sostiene la mano de su abuela, esa mano que una vez le enseñó a amasar pan, que le acarició el cabello cuando tenía fiebre, que aplaudió en su primera obra de teatro escolar. Ahora esa mano está delgada, casi translúcida, y la mujer puede sentir los huesos debajo de la piel como ramitas secas. La abuela respira con dificultad. Cada inhalación parece costarle un esfuerzo monumental, y la nieta piensa en todo lo que ha sido esta mujer, en todo lo que ha vivido, en las décadas de experiencia comprimidas en este cuerpo frágil que ahora se apaga como una vela al final de su cera. El tiempo en esa habitación parece comportarse de manera extraña. Los minutos se estiran como caramelo caliente. Cada segundo pesa más de lo que debería. La joven mira el reloj en la pared y juraría que las manecillas se han detenido. Pero no, siguen moviéndose, solo que su percepción se ha alterado de alguna manera fundamental. Piensa en lo injusto que es todo esto, en cómo este momento, este precioso y terrible momento, pronto será pasado. Pronto su abuela no estará. Pronto esta habitación será limpiada para el siguiente paciente. Pronto la tarde dará paso a la noche y luego a otro día y otro y otro. El mundo seguirá girando como si nada hubiera cambiado, como si esta mujer extraordinaria no hubiera existido nunca. Pero entonces surge una pregunta, casi como un susurro desde algún lugar profundo de su mente. ¿Y si este momento nunca termina realmente? ¿Y si esta tarde, con su luz dorada y su peso imposible, continúa existiendo en algún lugar del universo? ¿Y si la mano de su abuela, tibia todavía, sigue sosteniéndose entre las suyas en algún rincón de la realidad que ella no puede percibir? La idea parece absurda al principio, el tipo de pensamiento mágico que uno descarta rápidamente como mecanismo de defensa contra el dolor, pero hay algo en ella que resuena, algo que no se deja descartar tan fácilmente. Lo que vamos a explorar juntos en las próximas 2 horas no es una fantasía reconfortante ni una negación del duelo. Es algo mucho más extraño y, en cierto sentido, mucho más perturbador. Es la posibilidad, sugerida por algunas de las mentes más brillantes de la física moderna, de que nuestra intuición más básica sobre el tiempo esté fundamentalmente equivocada. Todos asumimos que el pasado se fue, que desapareció en el momento en que dejó de ser presente, que solo existe ahora como fantasma en nuestra memoria. Todos asumimos que el futuro aún no existe, que está por crearse, que emerge de un mar de posibilidades cada vez que el presente avanza un segundo más. Pero, ¿y si estas suposiciones son incorrectas? ¿Y si el pasado, con todos sus momentos, sigue ahí, tan real como el momento que estás experimentando ahora mismo? ¿Y si nunca se fue a ninguna parte? Piensa en una vela encendiéndose en la oscuridad. El fósforo raspa, la llama salta, la mecha prende. La llama danza durante horas, proyectando sombras en las paredes, creando ese círculo de luz cálida que los humanos hemos buscado desde que descubrimos el fuego. Y luego, eventualmente, la cera se consume, la mecha se ahoga en su propio material derretido y la llama se extingue. Un hilillo de humo sube hacia el techo y luego desaparece. Pregúntate ahora, ¿en qué momento exacto la llama se convirtió en pasado? ¿Fue cuando el último fotón de luz dejó de emitirse? ¿Fue cuando el humo se dispersó? ¿Fue un segundo después? ¿Un minuto? ¿Una hora? Señalar el momento exacto en que algo deja de ser presente y se convierte en pasado resulta sorprendentemente difícil cuando lo piensas con cuidado. Esta dificultad no es solo filosófica. Tiene raíces profundas en la física, en las ecuaciones que describen el comportamiento del universo a nivel fundamental. Y es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque resulta que algunos de los físicos más respetados de la historia han llegado a conclusiones que desafían todo lo que creemos saber sobre el tiempo. No estamos hablando de místicos o charlatanes, sino de científicos rigurosos, ganadores del Nobel, personas cuyo trabajo ha sido verificado experimentalmente una y otra vez. Y lo que sugieren es que el tiempo tal como lo experimentamos podría ser una ilusión, una construcción de nuestra mente, una manera de organizar la realidad que no refleja cómo las cosas realmente son. Pero antes de sumergirnos en la física, permíteme hacerte una pregunta. Cierra los ojos por un momento, si puedes hacerlo de manera segura. Nota tu respiración, el aire entrando y saliendo de tus pulmones.
Nota la sensación de estar aquí, ahora, en este preciso instante, esa sensación de presencia, de actualidad, de ser consciente en este momento específico del tiempo. ¿De dónde viene? ¿Qué la genera? Y aquí está lo verdaderamente desconcertante. Si todos los momentos de tu vida existieran simultáneamente, si el tú de hace 10 años y el tú de dentro de 10 años fueran tan reales como el tú de ahora, ¿cómo lo sabrías? Tu experiencia sería exactamente la misma. Cada versión de ti experimentaría su propio ahora, creyendo que es el único momento real, sin tener forma de saber que todos los demás momentos también están ocurriendo. Esta es la trampa epistemológica en el corazón de nuestra exploración. No hay manera de distinguir, desde dentro de la experiencia, entre un universo donde el tiempo fluye verdaderamente y uno donde todos los momentos coexisten eternamente. Ambos se sentirían exactamente igual, y eso significa que nuestra intuición, por muy poderosa que sea, no puede servir como evidencia de una cosa u otra. Necesitamos mirar más allá de cómo se siente el tiempo y examinar lo que la física y la filosofía pueden decirnos sobre su naturaleza real. Lo que sigue es un viaje a través de ideas que pueden cambiar fundamentalmente cómo ves tu propia existencia. No te prometo respuestas definitivas, porque la ciencia no las tiene todavía, y cualquiera que te diga que sí las tiene probablemente esté tratando de venderte algo. Lo que sí te prometo es honestidad, rigor y una disposición a sentarnos con la incomodidad de lo desconocido. Vamos a explorar lo que la física realmente dice, lo que los filósofos debaten, lo que la neurociencia sugiere sobre por qué experimentamos el tiempo como lo hacemos, y lo que todo esto podría significar para preguntas tan profundas como la muerte, el libre albedrío y el significado de la vida. Si este tipo de exploración, donde la ciencia se encuentra con el misterio y el asombro se combina con el rigor, es algo que te gustaría ver más, considera suscribirte a este canal. Y si algo de lo que he dicho hasta ahora resuena contigo, aunque sea un poco, un me gusta ayuda más de lo que imaginas. Ahora, sigamos adelante. Para entender cómo llegamos a la posibilidad de que el pasado todavía esté ocurriendo, necesitamos retroceder varios siglos y examinar cómo ha evolucionado nuestra comprensión del tiempo. Durante la mayor parte de la historia humana, el tiempo se entendía de manera bastante intuitiva. Era como un río que fluye constantemente hacia adelante, arrastrando todo consigo. El pasado quedaba atrás. El futuro esperaba adelante, y el presente era ese punto móvil donde el río de la existencia tocaba nuestra conciencia. Esta visión del tiempo era tan obvia, tan arraigada en la experiencia cotidiana, que parecía absurdo cuestionarla. Isaac Newton, el gigante de la física clásica, formalizó esta intuición en sus leyes del movimiento. Para Newton, el tiempo era absoluto. Fluía de la misma manera en todas partes del universo, independiente de cualquier cosa que sucediera dentro de él. Era como un escenario invisible sobre el cual se desarrollaba el drama de la existencia, pero el escenario mismo permanecía inmutable, indiferente a los actores y sus acciones. Un segundo en la Tierra era exactamente igual a un segundo en Marte, en Alpha Centauri, en el borde del universo observable. El tiempo era universal, objetivo, real en el sentido más fundamental. Esta visión newtoniana funcionaba extraordinariamente bien para describir el movimiento de los planetas, la caída de las manzanas, la trayectoria de las balas de cañón. Durante más de 2 siglos, la física newtoniana reinó suprema, y la visión del tiempo como un río absoluto parecía confirmada por cada experimento. Pero había grietas en esta imagen perfecta, pequeñas anomalías que los físicos observaban pero no podían explicar completamente. Una de estas anomalías tenía que ver con la luz. A finales del siglo XIX, los físicos sabían que la luz era una onda electromagnética que viajaba a una velocidad constante, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Pero aquí había un problema. ¿Velocidad constante respecto a qué? Si estás en un tren que se mueve a 100 kilómetros por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 20 kilómetros por hora, alguien de pie en el andén vería la pelota moverse a 120 kilómetros por hora. Las velocidades se suman, pero cuando los físicos intentaron medir si la velocidad de la luz cambiaba, dependiendo de cómo se movía el observador, descubrieron algo extraordinario. No cambiaba. La luz siempre viajaba exactamente a la misma velocidad, sin importar si te movías hacia ella o alejándote de ella. Este resultado era tan contraintuitivo que muchos físicos asumieron que había un error experimental. Pero los experimentos se repitieron una y otra vez, cada vez con mayor precisión,
y el resultado siempre era el mismo. La velocidad de la luz era constante para todos los observadores. Y fue un joven empleado de la oficina de patentes de Berna, un hombre llamado Albert Einstein, quien tuvo la audacia de tomar este resultado en serio y preguntarse qué implicaciones tendría para nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Lo que Einstein propuso en 1905 cambiaría la física para siempre. Si la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, razonó, entonces algo más tiene que dar. Y ese algo resultó ser el tiempo mismo. Einstein demostró matemáticamente que el tiempo no podía ser absoluto. No podía fluir de la misma manera para todos. En cambio, el tiempo era relativo. Dependía de cómo se movía el observador. Un reloj en un cohete que viaja cerca de la velocidad de la luz marcará el tiempo más lentamente que un reloj en la Tierra. Esto no es una ilusión óptica ni un truco. Es la naturaleza fundamental de la realidad. Imagina dos trenes que pasan uno junto al otro en la noche. En el momento exacto en que los centros de ambos trenes se alinean, un rayo cae en la vía, equidistante de los dos trenes. Desde la perspectiva de un pasajero en el primer tren, el rayo cae simultáneamente en dos puntos de la vía. Pero desde la perspectiva de un pasajero en el segundo tren, que se mueve en la dirección opuesta, esos dos puntos no fueron alcanzados simultáneamente. Uno fue alcanzado antes que el otro. Y aquí está lo crucial. Ninguna de las dos perspectivas es más correcta que la otra. Ambas son igualmente válidas. La simultaneidad, descubrió Einstein, es relativa al observador. Esta idea tiene implicaciones vertiginosas. Si no hay un ahora absoluto, si lo que cuenta como simultáneo depende de cómo te mueves, entonces no hay manera objetiva de dividir el universo en pasado, presente y futuro. Lo que para mí es pasado podría ser futuro para alguien que se mueve de manera diferente. Lo que para mí es presente podría ser pasado o futuro para otro observador. El tiempo, lejos de ser un río universal, es más como un paisaje que cada observador recorre de manera diferente. Esta relatividad del tiempo no es especulación filosófica. Ha sido confirmada experimentalmente innumerables veces. Los satélites GPS que orbitan la Tierra tienen que corregir los efectos de la relatividad en sus relojes, porque el tiempo pasa ligeramente más rápido para ellos que para nosotros en la superficie. Sin estas correcciones, tu GPS estaría equivocado por kilómetros. Cada vez que usas el mapa de tu teléfono para encontrar una dirección, estás dependiendo de la física que surgió de la teoría de Einstein. Partículas inestables en aceleradores de partículas viven más tiempo del que deberían porque, desde nuestra perspectiva, su tiempo se ha dilatado. La relatividad no es una teoría abstracta, es parte del funcionamiento cotidiano de nuestra tecnología. Pero lo que nos interesa para nuestra exploración es una implicación más profunda de la relatividad. Si no hay un ahora absoluto, si la simultaneidad depende del observador, entonces una manera natural de interpretar esto es que todos los momentos existen igualmente. Piensa en el espacio. Cuando dices que Madrid existe, no quieres decir que solo existe ahora y que Buenos Aires no existe hasta que la visites. Ambas ciudades existen simultáneamente, aunque solo puedas estar en una de ellas. La relatividad sugiere que el tiempo podría funcionar de manera similar. Todos los momentos, pasado, presente y futuro, podrían existir simultáneamente, aunque solo puedas experimentar uno de ellos a la vez. Esta interpretación se conoce como el universo bloque, o a veces como eternalismo. Imagina que pudieras elevarte por encima del espacio-tiempo y verlo como una escultura de 4 dimensiones, 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, todas ahí, congeladas, exhibidas ante ti. Verías tu nacimiento y tu muerte como puntos en esa escultura, conectados por la línea sinuosa de tu vida. Verías todas las guerras de la historia y todas las paces, todos los amores y todos los odios, todas las creaciones y todas las destrucciones, y todas ellas serían igualmente reales, igualmente presentes en esa escultura eterna. Es importante aquí hacer una pausa y respirar, porque estas ideas pueden resultar abrumadoras. La sugerencia de que el pasado y el futuro existen tan realmente como el presente va en contra de prácticamente todo lo que creemos saber sobre el mundo. Pero eso es precisamente lo que hace que valga la pena explorarla. A veces las ideas más importantes son las que más desafían nuestras suposiciones. Piensa en un río congelado visto desde arriba, desde un helicóptero en un día de invierno claro. Puedes ver todo el curso del río de una vez, el nacimiento entre las montañas, las curvas a través del valle, el delta donde desemboca en el mar.
Cuando el río fluía, cada gota de agua solo experimentaba su posición actual, moviéndose lentamente hacia el mar sin saber lo que le esperaba adelante. Pero desde tu perspectiva elevada, todo el río está ahí, presente, visible. La teoría del universo bloque sugiere que el tiempo es como ese río congelado. Desde dentro experimentamos el flujo, el movimiento de un momento al siguiente. Pero desde fuera, desde una perspectiva que trasciende el tiempo, todo está ahí, siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. Pero aquí debo ser honesto contigo, porque la honestidad es más importante que una narrativa limpia. El universo bloque es una interpretación de la relatividad, no una conclusión definitiva. Hay otras interpretaciones que son igualmente consistentes con las matemáticas y los experimentos. El presentismo, por ejemplo, sostiene que solo el presente es real, que el pasado ya no existe y el futuro aún no existe. Los presentistas argumentan que aunque la relatividad muestre que la simultaneidad es relativa, esto no significa necesariamente que todos los momentos existan. Podría simplemente significar que diferentes observadores tienen diferentes perspectivas sobre un único momento presente que es real. También está la teoría del bloque creciente, que propone que el pasado y el presente existen, pero el futuro no. El bloque de espacio-tiempo se está construyendo continuamente a medida que el presente avanza, cristalizando posibilidades en hechos, pero dejando el futuro genuinamente abierto. Esta interpretación intenta reconciliar la intuición de que el pasado es fijo con la intuición de que el futuro todavía puede cambiar. No voy a pretender que la física haya resuelto este debate, porque no lo ha hecho. Los físicos y filósofos siguen discutiendo sobre la ontología del tiempo, sobre qué momentos realmente existen y cuáles no. Lo que sí puedo decir es que la relatividad ha demolido la visión newtoniana del tiempo absoluto, y que el universo bloque es una de las interpretaciones más influyentes y elegantes de lo que esto significa. Muchos físicos, incluyendo a Einstein mismo, encontraron esta interpretación convincente, pero es precisamente eso, una interpretación, no un hecho probado. Lo que hace que el universo bloque sea tan fascinante no es solo que podría ser verdad, sino lo que significaría si lo fuera. Piensa por un momento en la persona que eras hace 10 años. Probablemente te veías diferente, pensabas diferente, te preocupaban cosas diferentes. Esa persona se siente como si ya no existiera, como si hubiera sido reemplazada gradualmente por la persona que eres ahora. Pero si el universo bloque es correcto, esa persona de hace 10 años sigue ahí, en su propio momento del espacio-tiempo, tan real como tú ahora mismo. No ha desaparecido, nunca desaparecerá. Está eternamente presente en su región del bloque. Esta idea puede ser reconfortante o perturbadora, dependiendo de cómo la mires. Por un lado, significa que los momentos de alegría que has experimentado, los momentos de amor, de conexión, de plenitud, no se han perdido. Siguen ocurriendo, en algún sentido, en algún lugar del tejido de la realidad, pero también significa que los momentos de dolor, de vergüenza, de pérdida, también siguen ahí. El universo bloque no hace distinciones morales, simplemente preserva todo lo que ha sido. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a un pequeño experimento mental. Cierra los ojos de nuevo si puedes. Piensa en un momento de tu infancia, uno que recuerdes con claridad. Tal vez estés sentado en el regazo de alguien que te quería. Tal vez estés jugando en un jardín bañado por el sol de verano. Tal vez estés abriendo un regalo de cumpleaños, sintiendo esa anticipación que solo los niños pueden sentir verdaderamente. Ahora pregúntate, ¿y si ese momento todavía está ocurriendo? No como un recuerdo en tu mente, sino como una realidad objetiva en algún lugar del espacio-tiempo. ¿Y si el niño que fuiste sigue ahí, experimentando ese momento, sin saber nada del adulto en que te convertirías? ¿Cambia algo sentir eso? Profundicemos ahora en esta idea del universo bloque, porque merece más atención de la que normalmente recibe. He usado la metáfora del río congelado, pero hay otra que me parece aún más evocadora, la del universo como una fotografía eterna. Imagina que toda la historia del cosmos, desde el Big Bang hasta su eventual muerte térmica, pudiera ser capturada en una única imagen de 4 dimensiones. Cada evento que ha ocurrido o ocurrirá estaría ahí, congelado en su lugar específico de esa imagen infinitamente compleja. Tu nacimiento sería un pequeño detalle en una esquina, tu muerte sería otro detalle en otra parte, y todas las experiencias entre ellos formarían una línea que conecta esos 2 puntos.
Cuando los físicos dicen que el tiempo es la cuarta dimensión, esto es más o menos lo que quieren decir. No es que el tiempo sea misterioso o fundamentalmente diferente del espacio, es que es otra dirección en la que las cosas pueden estar separadas. Dos eventos pueden estar separados en el espacio. Obviamente, tu casa está a cierta distancia de tu trabajo, pero también pueden estar separados en el tiempo. Tu desayuno de esta mañana está a cierta distancia temporal de tu cena de esta noche. En la física relativista, estas dos formas de separación se unifican en un concepto llamado intervalo espacio-temporal, que mide la distancia total entre eventos incluyendo tanto su separación espacial como temporal. Pero aquí hay algo crucial que a menudo se malinterpreta. Cuando decimos que el tiempo es una dimensión, no estamos diciendo que puedas viajar en él como viajas en el espacio. No puedes girar a la izquierda en el tiempo como giras a la izquierda en una calle. La dimensión temporal tiene propiedades diferentes a las dimensiones espaciales, propiedades que están codificadas en la geometría del espacio-tiempo, de maneras técnicas que no necesitamos explorar aquí. Lo que sí podemos decir es que, aunque no puedas viajar libremente por el tiempo, eso no significa que las otras partes del tiempo no existan. No puedes viajar a la antigua Roma, pero eso no prueba que la antigua Roma no existiera. La objeción más común al universo bloque viene de la experiencia subjetiva. Pero yo experimento el tiempo pasando, dice la gente. Las cosas cambian. Ayer era diferente de hoy. Si todo existiera simultáneamente, ¿no debería todo sentirse estático, congelado, inmóvil? Esta objeción es intuitivamente poderosa, pero puede estar basada en un malentendido. El cambio y el movimiento no requieren que el pasado desaparezca. Piensa en una película. En cada fotograma de la película, las cosas son diferentes del fotograma anterior. Hay movimiento, hay cambio, hay una narrativa que se desarrolla. Pero todos los fotogramas existen simultáneamente en el rollo de película. El hecho de que el proyector solo muestre uno a la vez no significa que los demás hayan dejado de existir. De manera similar, en el universo bloque, el cambio existe como una característica de la estructura del bloque. El amanecer es diferente del atardecer no porque uno haya reemplazado al otro, sino porque ocupan diferentes posiciones en el bloque. El tú de ayer es diferente del tú de hoy, no porque ayer haya sido destruido y reemplazado, sino porque son diferentes secciones transversales de la línea que es tu vida, a través del espacio-tiempo. Pero entonces, ¿qué es la experiencia del flujo del tiempo? ¿Por qué sentimos que el presente se mueve, que el futuro se convierte en presente y el presente se convierte en pasado? Esta es una pregunta difícil, y debo admitir que no tenemos una respuesta completa. Una posibilidad es que el flujo sea una ilusión generada por cómo la consciencia procesa la información. Nuestros cerebros comparan constantemente el estado actual con estados recordados, y esta comparación crea la sensación de que algo ha cambiado, de que el tiempo ha pasado. Pero la comparación misma es algo que ocurre dentro de un momento específico del bloque. Otra posibilidad es que haya algo genuino en el flujo que el universo bloque no captura, algún aspecto de la realidad que las ecuaciones de la física pasan por alto. Esta es la posición de los presentistas y de algunos filósofos del tiempo. No es una posición irracional y merece ser tomada en serio. El problema es que, como mencioné antes, entra en tensión con la relatividad de la simultaneidad. Si diferentes observadores en movimiento relativo no pueden ponerse de acuerdo sobre qué eventos son simultáneos, ¿cómo puede haber un único presente objetivo que sea real mientras el pasado y el futuro no lo son? Una manera de visualizar la diferencia entre estas visiones es imaginar una escultura de hielo. Un presentista diría que solo existe la sección de la escultura que un rayo de luz está iluminando ahora mismo, y que todo lo demás es solo hielo esperando ser iluminado, o hielo que ya fue iluminado y ahora no existe. Un eternalista diría que toda la escultura existe, que el rayo de luz simplemente revela diferentes partes de algo que ya estaba ahí. Ambas posiciones son coherentes, pero tienen implicaciones muy diferentes para la naturaleza de la realidad. Toma un respiro profundo ahora. Siente el peso de tu cuerpo, la sensación de estar aquí, en este momento. Si el eternalismo es correcto, este momento que estás experimentando nunca dejará de existir. La sensación de este respiro, el sonido de estas palabras, el lugar donde te encuentras, todo permanecerá eternamente en su posición del bloque espacio-temporal. No se desvanecerá cuando el siguiente momento llegue. Simplemente será reemplazado en tu experiencia por un momento diferente, pero continuará existiendo en sí mismo, para siempre.
Esta permanencia puede ser un pensamiento profundamente reconfortante. Muchos tememos la pérdida, el desvanecimiento, la idea de que los momentos preciosos de nuestras vidas se deslizan entre nuestros dedos como arena. Pero si el universo bloque es correcto, nada se pierde realmente. Todo lo que has amado, todo lo que has experimentado, permanece inscrito en el tejido de la realidad. No puedes acceder a ello de nuevo, quizás, pero eso no significa que haya dejado de ser. Por otro lado, esta permanencia también puede ser inquietante. Si todo permanece, entonces también permanecen los errores, los arrepentimientos, los momentos de crueldad y dolor. La persona que fuiste en tus peores momentos sigue siendo esa persona, en algún lugar del bloque. No hay manera de borrar el pasado, no porque los recuerdos persistan, sino porque el pasado mismo persiste. Esta es una implicación que debemos enfrentar honestamente si vamos a tomar en serio la idea del universo bloque. También hay implicaciones para la identidad personal. Si todas las versiones de ti a través del tiempo son igualmente reales, ¿cuál de ellas es realmente tú? El budismo y otras tradiciones contemplativas han sugerido durante mucho tiempo que el yo es una ilusión, una construcción que imponemos sobre un flujo de experiencias. El universo bloque ofrece una perspectiva diferente pero relacionada. El yo no es un flujo, sino una línea a través de 4 dimensiones, una serpiente que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte. Todas las secciones transversales de esa serpiente son tú, pero ninguna de ellas es más tú que las demás. Antes de continuar, quiero ser muy claro sobre algo. Lo que estoy presentando aquí no es ciencia establecida, en el sentido de que todos los científicos estén de acuerdo. Es una interpretación de la ciencia, una manera de entender lo que las ecuaciones y los experimentos podrían significar para la naturaleza del tiempo. Hay físicos y filósofos brillantes que defienden el eternalismo, pero también hay físicos y filósofos brillantes que lo rechazan. El debate está lejos de estar resuelto, y cualquiera que te diga lo contrario está simplificando una situación muy compleja. Lo que me parece valioso de esta exploración no es necesariamente llegar a una conclusión definitiva, sino abrir la mente a posibilidades que normalmente damos por sentadas como imposibles. La mayoría de nosotros nunca cuestionamos la naturaleza del tiempo, porque parece tan obvia, tan directamente experimentada. Pero la historia de la ciencia nos ha enseñado una y otra vez que lo obvio a menudo está equivocado. La Tierra parece plana, el Sol parece moverse alrededor de la Tierra, la materia parece sólida. Todas estas intuiciones han resultado ser ilusiones, simplificaciones que nuestra mente impone sobre una realidad mucho más extraña. ¿Por qué debería el tiempo ser diferente? Ahora llegamos a una de las preguntas más profundas que surgen de esta discusión. Si todos los momentos existen igualmente, si el pasado no se ha ido y el futuro ya está ahí, ¿por qué la conciencia parece estar atrapada en un único ahora que se mueve? ¿Por qué no podemos percibir el jueves y el martes simultáneamente? ¿Por qué tenemos esta sensación tan poderosa de estar localizados en un punto específico del tiempo, avanzando inexorablemente hacia adelante? Esta pregunta tiene múltiples dimensiones, y vale la pena explorar cada una de ellas. Desde una perspectiva evolutiva, tiene sentido que la conciencia esté orientada temporalmente. Nuestros ancestros no necesitaban percibir toda la eternidad para sobrevivir. Necesitaban percibir el momento presente para detectar depredadores, encontrar comida y evitar peligros. Una mente que pudiera ver el pasado y el futuro con la misma claridad que el presente sería, en cierto sentido, disfuncional desde el punto de vista de la supervivencia. Estaría distraída por eventos que ya ocurrieron o que aún no han ocurrido, en lugar de enfocarse en la amenaza o la oportunidad inmediata. Esta explicación evolutiva es plausible, pero no nos dice por qué la conciencia se siente de la manera en que se siente. Nos dice por qué podría ser útil estar orientado temporalmente, pero no nos dice qué produce la sensación de presente. Es como explicar por qué tenemos ojos diciendo que ver es útil para la supervivencia. Es verdad, pero no explica cómo los fotones que entran en tu retina se convierten en la experiencia de ver colores, formas y movimientos. Desde una perspectiva neurológica, sabemos bastante sobre cómo el cerebro construye la experiencia del tiempo. Lo que percibimos como el ahora no es un instante infinitesimal, sino una ventana de aproximadamente 80 milisegundos, lo que los filósofos llaman el presente especioso. El cerebro toma información de diferentes sentidos, que llega en diferentes momentos debido a diferentes velocidades de procesamiento, y la sincroniza en una experiencia unificada.
El sonido de una palmada y la visión de las manos juntándose ocurren en sincronía en tu experiencia, aunque la información visual llegue a tu cerebro ligeramente antes que la información auditiva. Este proceso de sincronización crea la ilusión de un presente continuo y unificado, pero es precisamente eso, una construcción. El ahora que experimentas no es algo que exista objetivamente en el mundo exterior. Es algo que tu cerebro fabrica a partir de datos sensoriales, que llegan de manera desincronizada. Esto sugiere que la sensación de presente es más una característica de la mente que una característica del universo. Pero aquí está lo fascinante. Incluso mientras lees estas palabras, el tú que está leyendo ya es pasado para cuando el significado se registra. Hay un retraso inevitable entre la percepción y la consciencia, un retraso que normalmente no notamos porque es muy corto, pero que significa que nunca experimentamos verdaderamente el ahora objetivo, si es que tal cosa existe. Siempre estamos ligeramente retrasados, experimentando un pasado muy reciente como si fuera el presente. Los filósofos han propuesto varias teorías sobre la relación entre consciencia y tiempo. Una de las más conocidas es la teoría del foco en movimiento, que sugiere que hay un presente objetivo que de alguna manera ilumina diferentes momentos del bloque espacio-temporal a medida que avanza. Es como un foco de teatro moviéndose por el escenario, revelando diferentes actores y escenas mientras todo el escenario sigue existiendo. Pero esta teoría tiene problemas. ¿Qué es exactamente este foco? ¿Cómo se mueve? ¿A qué velocidad? Moverse implica cambiar de posición a lo largo del tiempo, pero si el foco mismo está definiendo el tiempo, la idea de que se mueve parece circular. Otra perspectiva es que no hay ningún movimiento real del presente, sino que cada momento del bloque contiene conciencias que experimentan ese momento como presente. El tú de ayer experimentó ayer como presente. El tú de mañana experimentará mañana como presente. Y el tú de ahora experimenta ahora como presente. No hay ningún foco moviéndose. Simplemente, cada punto del bloque contiene la experiencia de ser el presente para quien quiera que esté en ese punto. Esta perspectiva resuelve algunos problemas pero crea otros. Si cada momento contiene su propia experiencia de ser presente, entonces en cierto sentido estás experimentando todos los momentos de tu vida simultáneamente. El tú de 5 años está, ahora mismo, experimentando ser un niño de 5 años, con la misma vividez y realidad que el tú actual está experimentando ser quien sea que seas ahora. La sensación de estar en el presente no es única para el ahora. Es compartida por todas las versiones de ti que existen en el bloque. Esto puede ser difícil de visualizar, así que permíteme ofrecer una analogía. Imagina una linterna moviéndose por un corredor oscuro. Donde quiera que la linterna apunte, hay luz, pero el resto del corredor está en oscuridad. Esta sería la visión del foco en movimiento. Solo un momento está iluminado a la vez. Ahora imagina que no hay ninguna linterna, pero que cada sección del corredor tiene su propia bombilla interna que la ilumina. Desde la perspectiva de cualquier sección, esa sección está iluminada y las demás están oscuras, pero en realidad todas están igualmente iluminadas, cada una para sí misma. Esta segunda imagen se acerca más a lo que el eternalismo sugiere sobre la consciencia y el tiempo. Hay algo profundamente misterioso en todo esto, y debo admitir que me siento incómodo pretendiendo que lo entendemos completamente. El problema de por qué hay experiencia subjetiva en absoluto, lo que los filósofos llaman el problema duro de la consciencia, se vuelve aún más difícil cuando añadimos la dimensión temporal. No solo tenemos que explicar por qué hay algo que se siente como ser consciente, sino también por qué esa conciencia parece estar localizada en un punto del tiempo, moviéndose hacia adelante. Estas son preguntas para las que no tenemos respuestas satisfactorias, y es importante reconocerlo. Lo que sí podemos decir es que nuestra experiencia del tiempo no es un reflejo pasivo de cómo es el tiempo realmente. Es una construcción activa del cerebro, influenciada por la evolución, moldeada por las necesidades de supervivencia y sujeta a todo tipo de ilusiones y distorsiones. El tiempo subjetivo puede estirarse cuando estamos aburridos y contraerse cuando estamos absortos. Puede parecer detenerse en momentos de crisis. Puede distorsionarse por drogas, enfermedades neurológicas y estados alterados de conciencia. Todo esto sugiere que nuestra experiencia temporal es una interpretación, no una observación directa. Me pregunto si has tenido alguna vez un momento en que el tiempo pareció comportarse de manera extraña, quizás un accidente de coche, donde todo pareció desarrollarse en cámara lenta. Quizás un momento de meditación profunda, donde el sentido del tiempo se disolvió completamente.
Quizás un déjà vu particularmente intenso que te hizo cuestionar la linealidad de tu experiencia. Me encantaría escuchar sobre ello. Deja un comentario describiendo tu experiencia. Tu perspectiva podría contener pistas que no hemos considerado. Ahora quiero explorar una conexión fascinante entre el tiempo y la memoria. Una conexión que puede arrojar luz sobre por qué experimentamos el tiempo de la manera en que lo hacemos. La neurociencia convencional nos dice que la memoria es reconstructiva. Cuando recuerdas algo, no estás accediendo a una grabación almacenada en algún lugar de tu cerebro. En cambio, estás reconstruyendo el recuerdo a partir de fragmentos, llenando los huecos con inferencias y expectativas. Es por eso que los recuerdos pueden ser tan poco fiables. ¿Por qué podemos recordar cosas que nunca sucedieron? ¿Por qué los detalles de nuestros recuerdos cambian cada vez que los evocamos? Esta visión de la memoria como reconstrucción es probablemente correcta en su mayor parte. Hay abundante evidencia experimental que la apoya, desde estudios sobre testigos oculares hasta investigaciones sobre la formación y recuperación de memorias a nivel neuronal. Pero me pregunto si hay algo más aquí, algo que esta visión reconstructiva no captura completamente. Piensa en la diferencia entre recordar algo y simplemente pensar en algo. Si te pido que imagines una playa tropical, puedes hacerlo sin ningún problema. Puedes visualizar la arena blanca, el agua turquesa, las palmeras mecidas por el viento. Pero esa imagen no tiene el peso de un recuerdo real. Cuando recuerdas algo que realmente experimentaste, hay una cualidad diferente, una sensación de que esto realmente pasó, de que no es solo una construcción imaginativa, sino un contacto con algo que fue real. El filósofo francés Henri Bergson argumentó a principios del siglo XX que la memoria tiene una relación directa y no representacional con el pasado. Para Bergson, recordar no es construir una imagen del pasado en el presente, sino de alguna manera volver a conectar con el pasado mismo. El pasado, según Bergson, no desaparece sino que se conserva en sí mismo, y la memoria es el proceso por el cual consciencia se introduce de nuevo en ese pasado conservado. Debo ser muy claro aquí. La teoría de Bergson no es neurociencia mainstream, es filosofía, y filosofía bastante especulativa. No hay experimentos que demuestren que la memoria funcione de esta manera, pero la traigo a colación porque conecta interesantemente con la idea del universo bloque. Si el pasado realmente sigue existiendo, entonces la distinción entre recordar y reexperimentar se vuelve menos clara. La memoria podría ser, en cierto sentido, un puente entre diferentes regiones del bloque espacio-temporal. Considera esta experiencia que probablemente hayas tenido. Un olor que de repente te transporta a un momento de tu infancia. Tal vez el olor de pan horneándose te lleva instantáneamente a la cocina de tu abuela. No es solo que el olor te haga pensar en tu abuela, es que, por un instante, pareces estar ahí, en esa cocina, con esa persona, en ese tiempo. La viveza de la experiencia va más allá de lo que esperarías de una simple asociación mental. Marcel Proust construyó toda una obra literaria monumental sobre este fenómeno, la memoria involuntaria provocada por sensaciones. Para Proust, estos momentos eran revelaciones, instantes en que el tiempo se plegaba sobre sí mismo y diferentes períodos de la vida coexistían en la consciencia. No estoy sugiriendo que Proust tuviera una teoría física correcta sobre la memoria, pero sí creo que estaba capturando algo real sobre la experiencia humana, algo que las explicaciones puramente reconstructivas no abarcan completamente. Si tomamos en serio la posibilidad de que el pasado todavía existe, entonces cuando recuerdas algo, hay dos eventos. El evento recordado, que existe en su propia región del espacio-tiempo, y el acto de recordar, que existe en otra región. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre estos dos eventos? ¿Cómo están conectados? La respuesta convencional es que están conectados causalmente a través de procesos físicos. El evento original causó cambios en tu cerebro que persistieron hasta el momento del recuerdo. ¿Pero podría haber algún tipo de conexión más directa? ¿Un hilo que atraviesa el bloque y une ambos momentos? Uso la imagen del hilo deliberadamente, pero debo enfatizar que es una metáfora. No estoy proponiendo una teoría física aquí. No hay evidencia de que tal hilo exista. Es simplemente una manera de imaginar qué podría significar que la memoria tenga una conexión más directa con el pasado que persiste. Un hilo que vibra, y la vibración en un extremo causa una vibración en el otro, aunque los dos extremos estén separados por años o décadas en el bloque. Esta es especulación, pura y simple, y quiero ser honesto sobre eso.
La neurociencia actual no tiene ningún mecanismo para este tipo de conexión directa entre momentos temporales. Todo lo que sabemos sobre el cerebro sugiere que la memoria opera a través de patrones de activación neuronal en el presente, no a través de algún tipo de contacto directo con el pasado. Pero la historia de la ciencia también está llena de fenómenos que parecían imposibles hasta que alguien encontró un mecanismo para explicarlos. Mantengo esta idea como una posibilidad abierta, no como una afirmación. Lo que sí me parece significativo es la fenomenología de la memoria. ¿Cómo se siente recordar? Hay algo en la experiencia del recuerdo que sugiere más que mera reconstrucción. Cuando un veterano de guerra tiene un flashback, no está construyendo una representación del campo de batalla. Está, de alguna manera terrible, de vuelta allí. Cuando una persona en duelo recuerda a alguien que ha perdido, a veces el recuerdo tiene tal intensidad que la persona amada parece presente. Estos no son solo fenómenos psicológicos interesantes. Podrían ser pistas sobre la naturaleza del tiempo y la memoria que aún no sabemos cómo interpretar. Antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para algunas preguntas. Estos son temas que me gustaría que pensaras, y me encantaría que dejaras tus respuestas en los comentarios. Primero, cuando recuerdas algo de tu pasado de manera muy vívida, ¿sientes más como que estás reproduciendo una grabación en tu mente, o como que estás parcialmente ahí de nuevo en ese momento? Segundo, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes que todavía se siente real? No como una historia desvanecida, sino como algo que casi podrías tocar. Tercero, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan extraño te resulta considerar que el tú de hace 10 años podría seguir existiendo en algún lugar del espacio-tiempo? 1 sería no extraño en absoluto. 10 sería profundamente perturbador. Leo estos comentarios genuinamente. Comparte tus respuestas abajo. Ahora es momento de hacer algo que creo que es esencial en cualquier exploración honesta de ideas especulativas: presentar los mejores argumentos en contra. El pensamiento crítico no consiste en defender una posición a toda costa, sino en considerar seriamente las objeciones más fuertes y ver si pueden responderse. Así que vamos a dedicar tiempo a examinar los argumentos más convincentes contra la idea de que el pasado todavía está ocurriendo. El primer y quizás más poderoso argumento es simplemente que el universo bloque es una interpretación de la física, no un resultado experimental directo. Las ecuaciones de la relatividad son compatibles con múltiples interpretaciones ontológicas. Puedes aceptar todo lo que Einstein descubrió sobre la relatividad de la simultaneidad, la dilatación del tiempo y la equivalencia del espacio y el tiempo, sin concluir que todos los momentos existen igualmente. El presentismo, la visión de que solo el presente es real, puede ser formulado de manera consistente con la relatividad, aunque requiere algunas maniobras técnicas. Esto es importante porque significa que la física por sí sola no puede resolver el debate. Necesitamos argumentos filosóficos además de consideraciones científicas, y los argumentos filosóficos rara vez producen el tipo de consenso que asociamos con la ciencia establecida. Cuando alguien dice que la física ha probado que el pasado todavía existe, está sobrepasando lo que la física realmente ha demostrado. La física ha demostrado que el tiempo es relativo, que la simultaneidad depende del observador, y que el espacio-tiempo puede ser modelado como un bloque de 4 dimensiones. Pero modelar algo no es lo mismo que afirmar su existencia. El segundo argumento poderoso viene de la experiencia directa. Si hay algo de lo que estamos seguros, es de que el tiempo pasa. Cada momento de nuestra vida consciente es testimonio del flujo temporal. Sentimos el presente como diferente del pasado y del futuro. Sentimos que las cosas cambian, que el mundo se transforma, que nosotros mismos evolucionamos. Descartar todo esto como ilusión es un movimiento filosófico audaz, quizás demasiado audaz. Los filósofos de la mente han señalado que hay algo peculiar en usar el razonamiento abstracto para negar la validez de la experiencia directa. Después de todo, el razonamiento abstracto mismo depende de la experiencia. Las observaciones que sustentan la relatividad fueron hechas por observadores conscientes que experimentaban el paso del tiempo. Si desconfiamos de la experiencia subjetiva lo suficiente como para negar que el tiempo fluye realmente, ¿cómo podemos confiar en ella lo suficiente como para validar las observaciones científicas en primer lugar? Este argumento no es decisivo, porque hay precedentes de la ciencia demostrando que la experiencia directa es engañosa. La Tierra no parece estar moviéndose, pero lo está. Las mesas no parecen estar hechas principalmente de espacio vacío, pero lo están.
La experiencia no es una guía infalible hacia la verdad, pero sí sugiere que necesitamos argumentos muy fuertes para descartar algo tan fundamental como el flujo del tiempo, y es legítimo preguntarse si esos argumentos son lo suficientemente fuertes. El tercer argumento se relaciona con la distinción entre descripción y existencia. La física describe la realidad usando matemáticas. Las matemáticas del espacio-tiempo tratan al tiempo como una dimensión similar al espacio. Pero que algo pueda ser descrito de cierta manera no significa que realmente sea de esa manera. Un mapa puede representar la Tierra como plana, pero eso no hace que la Tierra sea plana. El mapa es una herramienta, no un reflejo perfecto de la realidad. De manera similar, el bloque espacio-temporal podría ser una herramienta matemática increíblemente útil para hacer cálculos y predicciones, sin ser una descripción literal de lo que realmente existe. Los físicos a menudo hablan de los modelos como si fueran la realidad, pero los filósofos de la ciencia han señalado los peligros de esta identificación. El modelo del espacio-tiempo como un bloque de 4 dimensiones funciona extraordinariamente bien para la física, pero eso no prueba que el pasado y el futuro existan de la misma manera que el presente. El cuarto argumento viene de la mecánica cuántica, que introduce un elemento de indeterminación en la física que parece difícil de reconciliar con un bloque fijo. En la interpretación estándar de la mecánica cuántica, los sistemas cuánticos existen en superposición de múltiples estados hasta que son medidos, momento en el cual el sistema colapsa a un estado definido. Este proceso de colapso parece introducir algo genuinamente nuevo en el universo, algo que no estaba predeterminado. Si los resultados de las mediciones cuánticas no están fijados de antemano, entonces el futuro no puede estar completamente determinado, y el bloque espacio-temporal no puede estar completamente cristalizado. El futuro sería genuinamente abierto, un mar de posibilidades que se van resolviendo a medida que el presente avanza. Esta imagen es más compatible con la teoría del bloque creciente, donde el pasado y el presente existen pero el futuro aún no. Debo señalar que hay interpretaciones de la mecánica cuántica que son compatibles con el determinismo y, por extensión, con el universo bloque completo. La interpretación de muchos mundos, por ejemplo, sostiene que no hay colapso real, sino que el universo se divide en ramas con cada medición, y todas las ramas existen igualmente. En esta interpretación, el bloque incluiría todas las ramas posibles de la realidad. Pero esta interpretación tiene sus propios problemas y no es universalmente aceptada. El quinto argumento, quizás el más visceral, tiene que ver con el razonamiento motivado. Muchas personas se sienten atraídas por la idea del universo bloque porque ofrece una forma de pensar sobre la muerte y la pérdida que es reconfortante. Si el pasado todavía existe, entonces las personas que hemos amado y perdido siguen estando ahí, en algún sentido. No han dejado de existir. Simplemente están en una región diferente del bloque. Esta es una idea hermosa, pero la belleza de una idea no es evidencia de su verdad. De hecho, cuando una idea es emocionalmente atractiva, deberíamos ser especialmente cuidadosos al evaluarla, porque nuestro deseo de que sea verdadera puede nublar nuestro juicio. Muchas creencias reconfortantes a lo largo de la historia han resultado ser falsas. Queremos que el universo tenga un propósito, queremos que la justicia triunfe, queremos que la muerte no sea el final, pero el universo no está obligado a conformarse a nuestros deseos. Imagina a un científico en su laboratorio, sacudiendo la cabeza. Están confundiendo el mapa con el territorio, dice. El espacio-tiempo es un modelo matemático. No prueba nada sobre lo que realmente existe. Imagina un funeral, la tierra siendo echada sobre el ataúd. La sensación de ausencia que es tan abrumadoramente real que ninguna teoría física parece capaz de tocarla. ¿Podemos realmente confiar en la física por encima del duelo, por encima de la experiencia directa de la pérdida? Después de presentar todas estas objeciones, quiero ser claro. No estoy diciendo que el universo bloque sea falso. Estoy diciendo que es genuinamente discutido, que personas inteligentes y bien informadas discrepan sobre él, y que la honestidad intelectual requiere reconocer esta incertidumbre. Si encuentras estas objeciones convincentes, estás en buena compañía. Si no te convencen, también estás en buena compañía. Esto no es un debate donde un lado está claramente correcto y el otro claramente equivocado. Es un debate donde las mejores mentes de la física y la filosofía siguen trabajando. Me gustaría saber dónde te encuentras después de todo esto. ¿Te persuade el eternalismo? ¿Eres escéptico? ¿Estás en algún punto intermedio? Deja un comentario.
no para discutir, sino para compartir. Esta es una conversación, no una conferencia. Ahora vamos a adentrarnos en territorio aún más extraño, la mecánica cuántica y sus implicaciones para el tiempo. He mencionado brevemente la mecánica cuántica como una posible objeción al universo bloque, pero la historia completa es mucho más complicada y, francamente, más fascinante. La mecánica cuántica no ofrece una resolución simple a las cuestiones sobre el tiempo. En cambio, las profundiza y las hace más misteriosas. Para entender por qué, necesitamos hablar sobre algunos de los fenómenos más contraintuitivos de la física cuántica. Empecemos con la superposición. En la física clásica, un objeto está en un lugar específico con propiedades específicas en cada momento. Una pelota está aquí o allá, moviéndose a esta velocidad o aquella. Pero en la mecánica cuántica, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. Un electrón puede estar girando en una dirección y en la dirección opuesta al mismo tiempo. Solo cuando lo medimos, el sistema parece colapsar a uno de los estados posibles. Este fenómeno ya es extraño, pero lo que lo hace relevante para nuestra discusión sobre el tiempo es que la superposición parece desafiar nuestra intuición de que la realidad tiene un estado definido en cada momento. Si una partícula está en múltiples estados a la vez, ¿qué significa eso para el ahora? ¿El presente incluye todos los estados superpuestos? ¿O hay algo especial en el momento de la medición que selecciona un estado sobre los demás? Ahora consideremos el entrelazamiento, uno de los fenómenos más extraños de toda la física. Cuando dos partículas están entrelazadas, sus propiedades están correlacionadas de una manera que parece desafiar las limitaciones del espacio y el tiempo. Si mides una partícula y encuentras que tiene cierta propiedad, instantáneamente sabes que la otra partícula tendrá la propiedad correlacionada, sin importar cuán lejos estén separadas. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y lo encontró tan perturbador que lo usó como argumento contra la mecánica cuántica. Pero experimentos posteriores han confirmado que el entrelazamiento es real. Lo fascinante del entrelazamiento es que parece sugerir conexiones entre partes del universo que no respetan las restricciones normales de causalidad temporal. No es que la información viaje más rápido que la luz. Los físicos han demostrado que el entrelazamiento no puede usarse para transmitir información superlumínica. Pero hay una correlación entre eventos separados que parecen no depender de ningún mecanismo causal ordinario. Esto ha llevado a algunos físicos a sugerir que el tiempo y la causalidad podrían ser más complicados de lo que asumimos. Pero el experimento que realmente dobla la mente es el experimento de elección retardada. Este experimento, propuesto por el físico John Wheeler y realizado experimentalmente en varias variantes, parece sugerir que las decisiones hechas en el presente pueden afectar eventos que ya ocurrieron en el pasado. Déjame explicarlo con cuidado porque es fácil malinterpretar lo que está sucediendo. En una versión del experimento, fotones individuales se envían a través de un dispositivo que les da dos caminos posibles. Si el experimentador mira cuál camino tomó el fotón se comporta como una partícula, tomando un camino u otro. Pero si el experimentador no mira, el fotón se comporta como una onda, tomando ambos caminos simultáneamente e interfiriendo consigo mismo. Esto es el comportamiento cuántico estándar. Lo extraño viene cuando el experimentador decide si mirar o no, después de que el fotón ya ha pasado por el punto de decisión, pero antes de que haya llegado al detector final. El resultado es que la decisión del experimentador parece afectar retroactivamente el comportamiento del fotón. Si decide mirar, el fotón actuó como partícula. Si decide no mirar, el fotón actuó como onda. Pero la decisión se tomó después de que el fotón ya estaba en camino. Antes de que saques conclusiones apresuradas, debo enfatizar que los físicos no creen que este experimento demuestre causación retroactiva genuina. La interpretación más aceptada es que el fotón no tiene un estado definido hasta que se completa la medición, y que hablar de lo que el fotón hizo antes de la medición es simplemente inapropiado. No hay información viajando hacia atrás en el tiempo. No puedes usar este experimento para enviar un mensaje al pasado. Pero lo que sí demuestra es que nuestras suposiciones intuitivas sobre el tiempo y la causalidad son más frágiles de lo que pensamos. La física cuántica no nos da una imagen clara del tiempo, como una secuencia de momentos donde las causas preceden a los efectos de manera ordenada. En cambio, nos da una imagen borrosa, no localizada en el tiempo de la misma manera que los objetos clásicos. Hay otro aspecto de la mecánica cuántica que es profundamente relevante para nuestra discusión.
El problema del tiempo en la gravedad cuántica. Cuando los físicos intentan combinar la mecánica cuántica con la relatividad general para crear una teoría unificada de la gravedad cuántica, se encuentran con un problema fundamental. Las ecuaciones que describen la gravedad cuántica, como la famosa ecuación de Wheeler-DeWitt, no contienen tiempo. El tiempo no aparece como una variable en estas ecuaciones. Esto es extraordinariamente extraño. Todas las demás ecuaciones fundamentales de la física describen cómo cambian las cosas con el tiempo. La ecuación de Schrödinger describe cómo evoluciona el estado cuántico. Las ecuaciones de Maxwell describen cómo cambian los campos electromagnéticos. Las ecuaciones de Einstein describen cómo cambia la geometría del espacio-tiempo. Pero la ecuación de Wheeler-DeWitt describe el universo sin referencia al tiempo en absoluto. Una interpretación de esto es que el tiempo, tal como lo entendemos, no existe a nivel fundamental. El tiempo podría ser un fenómeno emergente, algo que aparece en ciertas escalas y bajo ciertas condiciones, pero que no es parte de la estructura básica de la realidad. Esto resonaría con la visión del universo bloque, donde el tiempo es una dimensión del bloque pero no algo que fluye a través de él. Pero debo ser honesto, la gravedad cuántica es un campo en desarrollo activo donde no hay consenso. La ecuación de Wheeler-DeWitt no ha sido verificada experimentalmente, y hay muchas interpretaciones diferentes de lo que significa. Algunos físicos piensan que el tiempo realmente es ilusorio a nivel fundamental. Otros piensan que hay un error en nuestro enfoque que eventualmente se corregirá. No estoy en posición de decirte cuál interpretación es correcta, porque nadie lo sabe todavía. Lo que sí puedo decir es que la física cuántica, lejos de resolver las cuestiones sobre el tiempo, las profundiza. No tenemos una teoría completa y unificada de la física, y hasta que la tengamos, las preguntas sobre la naturaleza del tiempo permanecerán abiertas. Cualquiera que te diga que la física cuántica prueba definitivamente que el pasado todavía existe, o que definitivamente no existe, está sobrepasando los límites de nuestro conocimiento actual. Me fascina cómo cada avance en física parece hacer el tiempo más misterioso, no menos. Newton pensaba que había capturado la naturaleza del tiempo, absoluto, universal, fluyendo uniformemente. Einstein mostró que esta imagen era incorrecta. La mecánica cuántica mostró que incluso la revisión de Einstein podría ser incompleta, y la gravedad cuántica sugiere que el tiempo podría no ser fundamental en absoluto. Cada paso adelante nos adentra más profundamente en el misterio. Imagina un haz de luz dividiéndose, recombinándose, pareciendo recordar elecciones que aún no se han hecho. Imagina a un científico borrando datos, y el pasado pareciendo cambiar en respuesta. No son trucos de magia ni violaciones de la causalidad. Son recordatorios de que el tiempo no funciona como pensamos. Ahora quiero volver de la física abstracta a algo más personal, y me atrevería a decir, más importante, las implicaciones existenciales de estas ideas. Si el pasado realmente sigue existiendo, ¿qué significa esto para la muerte? Cuando alguien muere, ¿ha dejado de existir realmente o simplemente existe en una región diferente del espacio-tiempo a la que ya no podemos acceder? Esta pregunta me lleva a una de las anécdotas más conmovedoras de la historia de la física. En marzo de 1955, el amigo más cercano de Einstein, Michel Besso, murió. Habían sido amigos durante décadas, desde sus días de juventud en Zúrich. Besso había sido una caja de resonancia para las ideas de Einstein, incluyendo la teoría de la relatividad especial que Einstein desarrolló en parte durante conversaciones con él. Pocas semanas antes de su propia muerte, Einstein escribió una carta a la familia de Besso. En ella, escribió estas palabras: «Se ha ido de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. Para nosotros, físicos creyentes, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente». Estas palabras han sido citadas innumerables veces, a veces sacadas de contexto, a veces usadas para afirmar más de lo que Einstein probablemente quería decir. Pero creo que merecen una consideración cuidadosa. Einstein, uno de los físicos más grandes de la historia, un hombre que había pensado más profundamente sobre el tiempo que casi cualquier otro ser humano, encontró consuelo en la idea de que su amigo no había dejado de existir, en ningún sentido absoluto. Besso seguía ahí, en su región del espacio-tiempo, eternamente presente en los momentos que había vivido. No estoy citando a Einstein como argumento de autoridad. El hecho de que Einstein creyera algo no lo hace verdadero, pero sí sugiere que la idea del universo bloque no es simplemente especulación ociosa.
Es una conclusión a la que han llegado personas que han pensado seria y rigurosamente sobre la naturaleza del tiempo, y tiene implicaciones profundas para cómo enfrentamos la mortalidad, tanto la propia como la de los seres queridos. Pensemos en lo que significa la muerte en el marco del universo bloque. En la visión convencional, la muerte es el final absoluto de la existencia de una persona. Antes de la muerte, existían. Después de la muerte, ya no existen. El tiempo que pasaron vivos fue real, pero ahora es pasado, se fue, ya no es. Lo único que queda son recuerdos en las mentes de los vivos, y eventualmente esos recuerdos también se desvanecerán. En el universo bloque, esta imagen cambia radicalmente. La muerte no es el final de la existencia, sino un borde en el espacio-tiempo. Antes de ese borde, la persona existe. Después de ese borde, la persona no existe en esa región particular. Pero la región antes del borde sigue siendo tan real como siempre. La persona sigue ahí, viviendo su vida, experimentando sus experiencias, tan real como cuando estaban vivos en nuestro presente. Esto no es una afirmación de vida después de la muerte en el sentido religioso tradicional. No hay ningún lugar donde la persona va después de morir. No hay continuación de la experiencia más allá del borde de la muerte. Lo que hay es la persistencia de todo lo que vino antes del borde. Cada momento de la vida de esa persona, desde el nacimiento hasta la muerte, permanece eternamente presente en su ubicación del bloque espacio-temporal. Hay algo profundamente reconfortante en esta idea, pero también algo que puede parecer frío o insuficiente. El consuelo viene de saber que los momentos compartidos con alguien que ha muerto no se han desvanecido. La conversación que tuviste, la risa que compartieron, el abrazo que te dieron, todo eso sigue ocurriendo, en algún sentido, en algún lugar. No solo en tu memoria, que es frágil y reconstructiva, sino en la realidad objetiva del espacio-tiempo. Pero la insuficiencia viene del hecho de que no puedes acceder a esos momentos. Están ahí, pero están tan lejos de ti en el tiempo como las estrellas más distantes están lejos de ti en el espacio. Y la persona que amaste no continúa existiendo más allá de su muerte. Su experiencia termina en ese punto. Lo que persiste es el conjunto de experiencias que tuvieron mientras vivían, pero no hay ninguna continuación, ninguna reunión futura, ningún reencuentro. Debo ser cuidadoso aquí de no usar esta idea como una forma de evadir el duelo o negar el dolor de la pérdida. La muerte sigue siendo pérdida, incluso en el universo bloque. Pierdes el acceso a la persona, pierdes la posibilidad de nuevas experiencias juntos, pierdes el futuro que podrían haber compartido. El hecho de que el pasado siga existiendo no cambia el hecho de que no puedes volver a él. En ese sentido, el duelo sigue siendo apropiado, sigue siendo necesario, sigue siendo la respuesta humana correcta a la pérdida. Lo que sí puede cambiar es cómo entendemos esa pérdida. No es aniquilación, no es que la persona haya sido borrada de la existencia, es separación temporal, una forma de distancia que no podemos cruzar, pero que no implica destrucción. Hay algo diferente en pensar que alguien sigue existiendo en algún lugar versus pensar que han dejado de existir por completo. No sé si esa diferencia hace el duelo más fácil, pero sí creo que lo hace diferente. También hay implicaciones para cómo pensamos en nuestra propia muerte. Si el universo bloque es correcto, entonces tu muerte no será el fin de tu existencia, será el borde de tu existencia. Todo lo que hayas sido, todo lo que hayas experimentado, todo lo que hayas hecho, seguirá estando ahí, eternamente presente en su ubicación del bloque. Tu vida no se desvanecerá en la nada, permanecerá inscrita en la estructura de la realidad para siempre. Hay algo vertiginoso en este pensamiento. Significa que cada momento importa no solo por cómo afecta el futuro, sino porque persiste para siempre en sí mismo. Este momento que estás viviendo ahora, escuchando estas palabras, en el lugar donde te encuentras, nunca dejará de existir. No se desvanecerá cuando el siguiente momento llegue. Permanecerá, eternamente presente, eternamente real. Imagina a Einstein, ya anciano, escribiendo esa carta después de la muerte de Beso. La tinta aún húmeda en el papel, la mano que ha escrito las ecuaciones que cambiaron el mundo ahora escribiendo palabras de consuelo. Ese momento sigue ahí, en algún lugar del bloque. Einstein sigue escribiendo esa carta. Beso sigue habiendo sido su amigo. Imagina una lápida no como un final, sino como un marcador en una escultura. No el punto donde alguien dejó de existir, sino el borde de la región del espacio-tiempo donde existen,
Si alguien que conoces ha luchado con la pérdida o se ha preguntado qué significa realmente la muerte, este podría ser un video para compartir con ellos. No como una respuesta, sino como una manera diferente de mirar la pregunta. Pero hay una objeción que debemos enfrentar directamente, una que es quizás la más desafiante para la idea del universo bloque y sus implicaciones existenciales. Es la cuestión del libre albedrío. Si todos los momentos del tiempo, pasado, presente y futuro, existen igualmente, entonces el futuro ya está ahí, ya está fijado, determinado, esperando a que lo descubras. ¿Cómo puede haber libre albedrío en un universo así? Esta pregunta ha atormentado a los filósofos durante siglos, incluso antes de que Einstein entrara en escena. Los teólogos se preguntaban cómo podíamos ser libres si Dios ya conocía el futuro. Los deterministas argumentaban que si el universo sigue leyes físicas, entonces el estado presente determina completamente el estado futuro, y la libertad es ilusoria. El universo bloque intensifica estas preocupaciones porque no solo afirma que el futuro está determinado, sino que ya existe, tan real como el pasado. Piensa en un jugador de ajedrez frente a un tablero, agonizando sobre su próximo movimiento. Siente la libertad de elegir, siente que el resultado depende de su decisión. Pero si el universo bloque es correcto, el movimiento que hará ya está inscrito en el bloque espacio-temporal. El resultado de la partida ya está ahí, esperando. El jugador no está creando el futuro con su elección. Está descubriendo un futuro que ya existe. Hay varias maneras de responder a este desafío, y ninguna de ellas es completamente satisfactoria, lo cual es parte de por qué el debate sobre el libre albedrío continúa después de milenios. Una respuesta es simplemente aceptar el fatalismo o el determinismo duro. Si el futuro ya existe, entonces el libre albedrío es una ilusión. Nuestras elecciones no son verdaderas elecciones, sino simplemente eventos que ocurren según el desarrollo predeterminado del universo. La sensación de libertad que experimentamos es un subproducto de no conocer el futuro, no evidencia de que realmente tengamos poder sobre él. Esta posición es consistente, pero muchos la encuentran difícil de aceptar porque parece vaciar de significado conceptos como responsabilidad, mérito y culpa. Una segunda respuesta es el compatibilismo, que redefine lo que significa libre albedrío de una manera que es compatible con el determinismo o el eternalismo. Según los compatibilistas, el libre albedrío no requiere que el futuro sea genuinamente abierto, solo requiere que tus acciones fluyan de tus propios deseos, valores y razonamientos, sin coacción externa. Si haces lo que quieres hacer, eres libre, incluso si lo que quieres hacer ya está fijado en el bloque. Esta posición tiene la ventaja de preservar la utilidad de conceptos como libertad y responsabilidad. Un asesino sigue siendo responsable de sus acciones porque esas acciones fluyeron de su propia voluntad, incluso si esa voluntad estaba determinada. Pero los críticos del compatibilismo argumentan que es simplemente un truco lingüístico, una redefinición de libre albedrío que esquiva el problema real en lugar de resolverlo. Una tercera respuesta es cuestionar la premisa de que el futuro está completamente fijado en el bloque. Quizás, como sugiere la mecánica cuántica, hay genuina indeterminación en el universo. Quizás el futuro no está cristalizado hasta que se convierte en presente. En este caso, el bloque no estaría completo. Sería un bloque creciente, con el pasado y el presente fijados pero el futuro aún abierto. Esta posición preserva un tipo de libre albedrío, pero entra en tensión con las interpretaciones más simples de la relatividad. Hay otra manera de pensar en esto que encuentro intrigante, aunque no resuelve el problema filosófico. Incluso si el futuro está fijado en el bloque, la deliberación que hacemos en el presente es parte de cómo el futuro llega a ser lo que es. El jugador de ajedrez agonizando sobre su movimiento no está haciendo un esfuerzo inútil. Su agonía, su razonamiento, su sopesar opciones, todo eso es parte del proceso causal que determina cuál movimiento terminará estando inscrito en el bloque. Piensa en ello de esta manera. La inscripción en el bloque no es algo que sucede independientemente de ti y luego te obliga a actuar de cierta manera. Tú eres parte de la inscripción. Tu razonamiento, tus deseos, tus decisiones, son parte del proceso por el cual el bloque tiene la forma que tiene. No hay una perspectiva divina desde la cual el bloque ya está fijado y tú simplemente descubres lo que hay en él. Desde dentro del bloque, desde la perspectiva de una criatura temporal como tú, el proceso de tomar decisiones es real y efectivo. Esto puede sonar como compatibilismo con un disfraz diferente, y quizás lo sea.
Pero creo que hay algo genuinamente diferente en el enfoque. No es solo que tu libertad sea compatible con el determinismo, es que tu proceso de deliberación es constitutivo del bloque, parte de lo que hace que el bloque sea lo que es. Sin tu razonamiento, el bloque sería diferente, así que tu razonamiento importa, incluso si el resultado ya está, en cierto sentido, fijado. Imagina un sendero que se bifurca en el bosque. Desde arriba, desde una perspectiva atemporal, puedes ver ambos senderos extendiéndose, y puedes ver cuál tomará el caminante. Pero el caminante no tiene esa perspectiva. Desde donde está, ambas opciones parecen abiertas. Su elección, su sopesar las opciones, su decisión final, todo eso es parte de la historia del bloque, no algo que sucede fuera de él. No voy a pretender que esto resuelve el problema del libre albedrío. Es uno de los debates filosóficos más antiguos y más difíciles, y no va a resolverse en este video. Lo que sí espero haber mostrado es que el universo bloque no cierra automáticamente la cuestión de la libertad. Hay maneras de pensar sobre la agencia y la elección que son compatibles con la idea de que todos los momentos existen igualmente. Te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Cambia algo para ti si tus elecciones son descubrimientos en lugar de creaciones? Si el resultado de tu deliberación ya existe en algún lugar del bloque, pero llegas a él a través de un proceso genuino de razonamiento, ¿te sientes menos libre? Hemos viajado muy lejos en esta exploración. Hemos examinado lo que la física dice sobre el tiempo. Hemos considerado la interpretación del universo bloque. Hemos explorado sus implicaciones para la consciencia, la memoria, la muerte y el libre albedrío. Hemos presentado las mejores objeciones y hemos admitido lo que no sabemos. Ahora quiero volver del cosmos a lo cotidiano, de la teoría a la práctica, y preguntarme, si esta idea fuera cierta, o incluso posiblemente cierta, ¿cómo deberíamos vivir? Primero, debo decir lo que esta idea no debería ser. No debería ser una forma de escapismo o negación. Si estás sufriendo ahora, la idea de que el pasado sigue existiendo no hace que tu sufrimiento sea menos real. Si has perdido a alguien, el hecho de que existan eternamente en su región del espacio-tiempo no te los devuelve. Esta no es una doctrina de consuelo fácil, y usarla como tal sería deshonesto, pero sí puede cambiar cómo sostenemos el presente. Si este momento nunca dejará de existir, entonces merece nuestra atención plena. No solo como un medio para un fin futuro, no solo como un trampolín hacia lo que viene después, sino como algo valioso en sí mismo. Este respiro que tomas ahora, esta sensación de estar vivo, esta experiencia que tienes en este preciso instante, todo eso es eterno en su lugar del bloque. Hay una paradoja aquí que vale la pena notar. Por un lado, si todos los momentos existen igualmente, entonces ningún momento es especialmente urgente. El futuro ya está ahí, el pasado todavía está ahí. ¿Qué prisa hay? Pero por otro lado, precisamente porque cada momento es eterno, cada momento importa infinitamente, no puedes deshacer el pasado ni prehacer el futuro. Solo puedes habitar este momento, y este momento perseverará para siempre. También puede cambiar cómo pensamos sobre el arrepentimiento. En la visión convencional, el arrepentimiento tiene sentido porque el pasado se fue y no se puede cambiar. Lloramos las oportunidades perdidas porque están perdidas para siempre. Pero en el universo bloque, las oportunidades perdidas siguen existiendo. El momento donde tomaste la decisión que lamentas sigue ahí, pero también siguen ahí todos los momentos de alegría, de conexión, de amor. El registro completo de tu vida está inscrito en el bloque, no solo los errores. Esto no significa que el arrepentimiento sea irracional. Sigue teniendo sentido desear que hubieras actuado diferente, porque esa acción diferente habría resultado en un bloque diferente. Pero puede suavizar el arrepentimiento saber que los momentos buenos de tu vida no han sido borrados por los errores posteriores, coexisten eternamente. De manera similar, puede cambiar cómo pensamos sobre la conexión con otros. Cada conversación que tienes, cada momento de intimidad, cada acto de bondad, todo eso persiste para siempre en su lugar del espacio-tiempo. Cuando sostienes la mano de alguien que amas, ese momento de conexión nunca terminará en el sentido de que dejará de existir. Terminará en tu experiencia, porque tu experiencia se moverá al siguiente momento, pero el momento mismo permanecerá. Hay algo profundamente conmovedor en pensar en la paternidad o la maternidad desde esta perspectiva. Imagina sosteniendo a tu hijo recién nacido, sintiendo su peso en tus brazos, oliendo su cabeza, maravillándote ante su existencia.
Ese momento pasará rápidamente. En semanas el bebé habrá cambiado. En años será una persona completamente diferente. Pero ese momento de sostenerlo por primera vez, ese momento permanecerá eternamente en el bloque. Ambos estarán ahí para siempre, en esa configuración particular de amor y asombro. Pero debo ofrecer una advertencia. No deberíamos usar estas ideas como una forma de escapar del presente hacia una fantasía reconfortante. La idea del universo bloque no es una religión ni una práctica espiritual. Es una interpretación de la física que puede o no ser correcta. Usarla como base para decisiones de vida importantes sería imprudente. Es mejor tratarla como una perspectiva que puede enriquecer nuestra comprensión, no como una doctrina que debemos seguir. También debemos resistir la tentación del quietismo. Si el futuro ya está fijado, ¿por qué esforzarse? Pero como discutimos en relación con el libre albedrío, nuestros esfuerzos son parte de lo que determina qué forma tiene el bloque. No es que el futuro esté fijado independientemente de nosotros y luego nosotros simplemente lo descubrimos. Nosotros somos parte del proceso. Nuestras acciones importan porque son parte de lo que hace que la realidad sea lo que es. Permíteme invitarte a un momento de reflexión ahora. Cierra los ojos si puedes hacerlo de manera segura. Siente tu respiración, el aire entrando y saliendo. Siente el peso de tu cuerpo, la solidez del lugar donde te encuentras, este momento, este aquí y ahora, este preciso instante de tu existencia. Si el universo bloque es correcto, este momento nunca terminará en un sentido absoluto. Perseverará, eternamente presente, en su lugar del espacio-tiempo. Tú, aquí, ahora, para siempre. No te pido que creas esto. No te pido que lo uses como base para decisiones importantes. Solo te pido que lo consideres, que lo sostengas como una posibilidad, y que notes si cambia algo en cómo experimentas este momento. Si el pasado sigue ahí, sosteniendo a la persona que fuiste, y si el futuro ya está ahí, esperando a la persona que serás, entonces este presente es tu hogar, el único lugar donde realmente puedes estar. Y quizás, solo quizás, siempre estarás aquí, en algún sentido, en algún lugar, para siempre. Antes de cerrar, quiero hacer algunas preguntas finales, y me encantaría escuchar tus respuestas en los comentarios. Primero, en 50 años, ¿crees que la ciencia mayoritaria verá el universo bloque como probado, refutado o todavía indeciso? Segundo, ¿cuál crees que es el argumento más fuerte en contra de la idea de que el pasado todavía existe? Tercero, después de todo lo que hemos explorado, ¿cuál es tu posición más cercana? A. El pasado se fue. Solo el presente es real. B. Todos los momentos existen eternamente. Pasado, presente y futuro. O C. Genuinamente no lo sé y estoy bien con eso. Cuarto, si resultara que cada momento de tu vida persiste para siempre, incluyendo los más difíciles y los más hermosos, ¿sería eso más un consuelo o más una carga? Estoy profundamente curioso por tus respuestas. Deja un comentario. Aquí es donde la conversación continúa. Hemos llegado al final de este viaje juntos. Hemos explorado la naturaleza del tiempo desde la física de Newton hasta la relatividad de Einstein, desde la extrañeza de la mecánica cuántica hasta las profundidades de la gravedad cuántica. Hemos considerado lo que significa que la consciencia parezca estar atrapada en el presente, lo que la memoria podría ser si el pasado persiste, lo que la muerte significa si no es aniquilación, y cómo pensar sobre el libre albedrío en un universo donde el futuro podría ya existir. No hemos llegado a respuestas definitivas, porque la ciencia y la filosofía no las tienen todavía. Lo que espero que hayamos logrado es abrir una puerta hacia una manera de pensar sobre el tiempo, que es diferente de lo que asumimos normalmente. No te pido que camines a través de esa puerta, solo te pido que notes que está ahí, que consideres lo que hay al otro lado, y que permitas que esa consideración enriquezca tu comprensión del misterio en el que todos estamos sumergidos. El tiempo sigue siendo uno de los misterios más profundos del universo. Lo experimentamos cada momento de nuestras vidas, pero cuando intentamos decir qué es, las palabras nos fallan. Los físicos pueden escribir ecuaciones que lo describen, pero las ecuaciones no capturan lo que se siente ser una criatura temporal, moverse del pasado al futuro a través de un presente que parece el único lugar real. Los filósofos han debatido durante milenios, y seguirán debatiendo mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. O quizás no.
Quizás, si el universo bloque es correcto, este momento, este video, esta conversación entre nosotros, nunca se irá realmente. Quizás, en algún rincón del espacio-tiempo, siempre estarás aquí. Escuchando estas palabras, pensando estos pensamientos, siendo exactamente quien eres ahora. Y si eso es cierto, si el pasado realmente sigue ahí, sosteniendo a todas las versiones de ti que has sido, entonces no solo te estás moviendo hacia el futuro. Siempre, en algún lugar, sigues estando en casa. Gracias por quedarte conmigo a través de esto. Si quieres ir más profundo, el próximo video explora un misterio relacionado. Si el yo es una ilusión, o algo aún más extraño, suscríbete para no perdértelo. Y verdaderamente, gracias por tu presencia aquí. Importa. Hemos cubierto mucho territorio, pero me doy cuenta de que hay aspectos que merecen más atención y profundización. Permíteme extender esta exploración hacia dimensiones que quizás no hemos tocado suficientemente. Hay algo que no hemos discutido todavía con suficiente profundidad: la relación entre el tiempo y la identidad personal. ¿Qué significa ser tú a través del tiempo? Filósofos desde John Locke hasta Derek Parfit han debatido esta cuestión, pero el universo bloque le da un giro completamente nuevo. En la visión convencional, hay una persona, tú, que persiste a través del tiempo. Eras un niño, luego un adolescente, luego un adulto. Hay una continuidad, un hilo que conecta todas estas etapas. Los recuerdos son parte de ese hilo, pero también lo son las conexiones causales, la continuidad del cuerpo, y quizás algo más misterioso que llamamos identidad. Pero en el universo bloque, esta imagen se complica. No hay un tú que se mueve a través del tiempo. Hay una colección de momentos, cada uno conteniendo una versión de ti, todos existiendo igualmente. El niño que fuiste no es una versión anterior de ti que ya no existe. Es una entidad separada, en cierto sentido, que existe en su propia región del espacio-tiempo. Está tan presente ahora, en su lugar del bloque, como tú estás presente en el tuyo. Esto puede sonar como una negación de la identidad personal, pero creo que es más sutil que eso. Lo que el universo bloque sugiere es que la identidad personal no es algo que persiste a través del tiempo, sino algo que se extiende a través del tiempo. Tú no eres un punto que se mueve por una línea. Eres la línea entera. Cada sección de esa línea es tú. Pero ninguna sección es más tú que las demás. Hay tradiciones contemplativas, especialmente en el budismo, que han sugerido algo similar. El yo, argumentan, es una ilusión, una construcción que imponemos sobre un flujo de experiencias que no tiene ningún núcleo permanente. El universo bloque ofrece una variación interesante sobre este tema. El yo no es exactamente una ilusión, pero tampoco es lo que creemos que es. Es una estructura extendida en 4 dimensiones, no un punto que persiste en 3. Esto tiene implicaciones fascinantes para cómo pensamos sobre el cambio personal. Cuando dices, he cambiado mucho desde que era joven, ¿qué estás diciendo exactamente? En la visión convencional, estás hablando de un único yo que era de una manera y ahora es de otra. Pero en el universo bloque, estás hablando de diferentes secciones transversales de tu línea de vida cuatridimensional. Secciones que tienen propiedades diferentes. El joven tú no se ha ido, sigue ahí. El tú actual es simplemente una sección diferente del mismo ser cuatridimensional. Hay algo liberador en esta perspectiva, aunque también puede ser desconcertante. Los errores que cometiste cuando eras joven no desaparecen, pero tampoco te definen de la manera que podrían si el joven tú ya no existiera. Son parte de tu forma cuatridimensional, pero solo una parte. La persona que eres ahora es igualmente parte de esa forma, y la persona que serás en el futuro también lo es, aunque aún no la conozcas desde tu perspectiva actual. Me pregunto cómo cambiaría nuestra relación con nuestro pasado si realmente internalizáramos esta perspectiva. Muchos de nosotros llevamos vergüenza o arrepentimiento por cosas que hicimos hace años, décadas incluso. Nos identificamos con esas acciones pasadas de una manera que puede ser dolorosa. Pero si el universo bloque es correcto, la persona que cometió esos errores sigue ahí, sí. Pero tú, la persona leyendo esto ahora, eres una sección diferente del bloque. Estás conectado causalmente con esa persona pasada, pero no eres idéntico a ella en el sentido simple que normalmente asumimos. Esto no es una excusa para evadir la responsabilidad. Las acciones pasadas tuvieron consecuencias que se propagan a través del tiempo, y esas consecuencias te afectan ahora. Pero puede ser una invitación a sostener el pasado con más compasión.
tanto para ti mismo como para otros. La persona que te hirió hace años sigue existiendo en algún lugar del bloque, pero la persona que tienes delante ahora es una sección diferente, quizás muy diferente, del mismo ser extendido. Hay otra dimensión que quiero explorar, la relación entre el universo bloque y la creatividad. Si el futuro ya existe, ¿qué significa crear algo nuevo? Cuando un artista pinta un cuadro, ¿está creando algo o simplemente descubriendo algo que ya estaba inscrito en el bloque? Esta pregunta puede parecer abstracta, pero toca algo fundamental sobre lo que significa ser humano. Gran parte de lo que valoramos, la innovación, el arte, la resolución de problemas, parece depender de la idea de que estamos trayendo algo nuevo a la existencia. Si el futuro ya está ahí, ¿no se reduce toda creatividad a mera ejecución de un guión prescrito? Creo que la respuesta aquí es similar a la que dimos para el libre albedrío. La creatividad no es menos real por el hecho de que el resultado ya exista en el bloque. El proceso creativo, la lucha, la inspiración, el momento de insight, todo eso es parte de cómo el bloque llega a tener la forma que tiene. Sin el proceso creativo, el bloque sería diferente. Así que el proceso importa, incluso si su resultado, desde una perspectiva temporal, ya está ahí. Hay algo casi paradójico aquí que vale la pena saborear. Desde dentro del tiempo, desde la perspectiva del artista mientras trabaja, el resultado es genuinamente desconocido. La pincelada que está a punto de hacer podría ir de muchas maneras. La elección que haga determinará qué obra de arte existe en el bloque. Pero desde fuera del tiempo, desde una perspectiva hipotética que pudiera ver todo el bloque a la vez, la obra ya está ahí, siempre ha estado ahí. Ambas perspectivas son verdaderas, pero son verdaderas de diferentes maneras. Recuerda una idea de la literatura mística, que el tiempo y la eternidad no son opuestos sino aspectos complementarios de la realidad. Desde dentro del tiempo hay flujo, cambio, creatividad, posibilidad. Desde fuera del tiempo hay completitud, eternidad. Una imagen que no cambia porque ya contiene todo el cambio dentro de sí. Ambas perspectivas capturan algo real, y ninguna puede ser reducida a la otra. Quiero también abordar una cuestión práctica que puede haber surgido mientras escuchabas. ¿Cómo deberíamos relacionarnos con estas ideas si no somos físicos ni filósofos profesionales? ¿Tiene algún impacto práctico pensar en el tiempo de esta manera? ¿O es solo una curiosidad intelectual sin consecuencias para la vida cotidiana? Mi respuesta es que depende de lo que busques. Si buscas un manual de instrucciones para vivir, el universo bloque no te lo proporcionará. No te dice qué hacer con tu vida, cómo tratar a los demás, o qué valores abrazar. Esas cuestiones requieren otro tipo de reflexión, una reflexión ética y personal que no puede derivarse simplemente de la física. Pero si buscas una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad, si te preguntas qué significa existir, qué significa el tiempo, qué significa ser una criatura temporal en un cosmos misterioso, entonces estas ideas pueden ser profundamente enriquecedoras. Pueden sacudir suposiciones que nunca cuestionaste, abrir perspectivas que nunca consideraste y ampliar tu sentido de lo que es posible. También pueden ofrecer un tipo particular de consuelo, no un consuelo fácil ni una negación del sufrimiento, sino el consuelo que viene de la perspectiva. Cuando estamos sumergidos en las dificultades del momento presente, puede ser útil recordar que este momento es solo una sección de algo mucho más grande. Los momentos difíciles coexisten con los momentos de alegría. Ninguno de ellos es todo lo que eres. Tu vida, vista desde fuera del tiempo, es una forma compleja y rica que incluye todo. Hay un peligro aquí que debo mencionar. Algunas personas pueden usar ideas como el universo bloque para distanciarse de sus emociones, para intelectualizar experiencias que necesitan ser sentidas. Si estás sufriendo, no quiero que uses esta perspectiva para evitar el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la experiencia humana y necesita ser atravesado, no evitado. Lo que ofrezco es una perspectiva adicional, no un reemplazo para el trabajo emocional que la vida requiere. Permíteme también reflexionar sobre algo que ha estado implícito a lo largo de esta exploración, pero que merece ser dicho explícitamente. Todo lo que hemos discutido está profundamente influenciado por los límites de nuestro conocimiento actual. La física no está completa. No tenemos una teoría unificada de la gravedad cuántica. No entendemos cómo la conciencia emerge del cerebro, si es que emerge del cerebro. No sabemos si el espacio-tiempo es realmente fundamental o si es algo que emerge de una realidad más profunda.
Dentro de 50 años, 100 años, las ideas que hemos discutido podrían parecer tan anticuadas como la física de Newton parece hoy comparada con la de Einstein. Nuevos descubrimientos podrían revelar que el tiempo es algo completamente diferente de lo que cualquiera de nosotros imagina ahora. La humildad epistémica es esencial aquí. No estamos proclamando verdades absolutas. Estamos explorando posibilidades a la luz del mejor conocimiento disponible, sabiendo que ese conocimiento es provisional. Esta provisionalidad no es un defecto, sino una característica de la indagación honesta. La ciencia avanza precisamente porque está dispuesta a revisar sus conclusiones a la luz de nueva evidencia. Si algún día se demuestra que el universo bloque es incorrecto, eso no significará que hemos perdido el tiempo pensando en él. Habrá sido un escalón hacia una comprensión más profunda, una perspectiva que nos preparó para ver algo que de otro modo habríamos pasado por alto. Quiero cerrar esta extensión con una reflexión personal. He pasado muchas horas pensando en estas cuestiones, leyendo física y filosofía, tratando de entender lo que significaría que el pasado todavía estuviera ocurriendo. Y lo que he descubierto es que, al final, la pregunta importa más que la respuesta. No sé si el universo bloque es verdad. Nadie lo sabe con certeza. Pero la pregunta misma ha cambiado cómo experimento el tiempo. Me ha hecho más consciente del presente, más agradecido por los momentos que tengo, más compasivo con las versiones pasadas de mí mismo y de otros. Me ha dado una perspectiva diferente sobre la muerte, una que no elimina el miedo ni el duelo, pero que los sitúa en un contexto más amplio. Me ha hecho maravillarme ante el misterio de la existencia de una manera que la vida cotidiana a veces oculta. Y eso, creo, es lo que las mejores preguntas hacen. No necesariamente nos dan respuestas que podemos guardar en el bolsillo. Nos transforman, nos abren, nos hacen ver el mundo con ojos nuevos. Así que te invito a llevar esta pregunta contigo, no como una creencia que debes defender, sino como una lente que puedes usar ocasionalmente para ver el mundo de manera diferente. La próxima vez que sostengas la mano de alguien que amas, pregúntate, ¿y si este momento nunca termina? La próxima vez que recuerdes algo de tu pasado, pregúntate, ¿y si todavía está ocurriendo? La próxima vez que te preocupes por el futuro, pregúntate, ¿y si ya está ahí, esperándome? No tienes que responder estas preguntas, solo tienes que hacerlas. Hay una última cuestión que quiero abordar antes de cerrar definitivamente, y tiene que ver con la naturaleza misma de la indagación que hemos realizado. ¿Por qué importa pensar en estas cosas? ¿Por qué dedicar horas a preguntas que probablemente nunca serán respondidas definitivamente en nuestra vida? Creo que la respuesta tiene que ver con lo que significa ser humano. Somos criaturas curiosas, impulsadas a entender el mundo en el que nos encontramos. Esta curiosidad no siempre tiene aplicaciones prácticas inmediatas. No vamos a inventar una nueva tecnología basada en reflexiones sobre el universo bloque. No vamos a resolver ningún problema social pensando en la naturaleza del tiempo. Pero la curiosidad tiene valor en sí misma. Nos conecta con algo más grande que nuestras preocupaciones cotidianas. Nos recuerda que somos parte de un cosmos misterioso y asombroso. También hay algo profundamente humilde en este tipo de indagación. Cuando nos enfrentamos a preguntas que no podemos responder, cuando admitimos los límites de nuestro conocimiento, cuando sostenemos la incertidumbre sin cerrarla prematuramente, estamos practicando una forma de honestidad intelectual que es rara y valiosa. Vivimos en una época de certezas ruidosas, donde todos parecen tener opiniones fuertes sobre todo. Hay algo refrescante en decir, no sé, puede ser así o puede no serlo, y estoy dispuesto a sentarme con esa incertidumbre. Me pregunto si esta disposición a la incertidumbre es algo que podemos cultivar más ampliamente, no solo en cuestiones abstractas como la naturaleza del tiempo, sino en nuestras vidas cotidianas. ¿Qué pasaría si abordáramos nuestras relaciones, nuestros conflictos, nuestras decisiones, con un poco más de humildad, un poco más de disposición a decir, no estoy seguro, déjame considerar otras posibilidades? Quizás el universo bloque, más allá de su verdad o falsedad física, puede servir como un recordatorio de que la realidad es más grande y más extraña de lo que podemos comprender, y que un poco de humildad ante ese misterio nos vendría bien. Y ahora, verdaderamente, hemos llegado al final. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los misterios más profundos del universo. Hemos explorado la física del tiempo, las interpretaciones filosóficas, las implicaciones existenciales, y hemos tratado de hacerlo con una combinación de asombro y rigor que espero hayas encontrado valiosa.
Si estas ideas resuenan contigo, si quieres explorar más misterios de la conciencia y la realidad, considera suscribirte a este canal. El próximo video profundizará en otra pregunta igualmente fascinante. Y si conoces a alguien que disfrute de este tipo de exploraciones, alguien que se quede despierto por la noche preguntándose sobre la naturaleza del tiempo o el significado de la existencia, considera compartir este video con ellos. Pero más allá de suscripciones y compartidos, lo que realmente espero es que lleves algo de esta exploración contigo. No necesariamente una creencia sobre el universo bloque, sino quizás una nueva pregunta, una nueva perspectiva, una nueva manera de mirar el momento presente. Porque al final, sea cual sea la naturaleza última del tiempo, este momento es todo lo que realmente tienes. Y si existe para siempre, como sugiere el universo bloque, o si se desvanece en la nada, como sugiere el presentismo, merece tu atención plena. Así que aquí, ahora, en este momento que quizás nunca termine, te agradezco. Tu presencia aquí ha sido un regalo. Y si el pasado realmente sigue ocurriendo, entonces siempre estaremos aquí, tú y yo, en esta conversación, explorando juntos los misterios del tiempo. Hasta el próximo viaje. End.